Tiempo de Adviento. Exposición dogmática. La lectura de los textos litúrgicos de que la Iglesia se sirve durante las 4 semanas de Adviento nos descubre claramente su intención de que nos asimilemos la mentalidad del pueblo de Dios en la antigua ley, de los patriarcas y videntes de Israel, quienes suspiraban por la llegada del Mesías en su doble advenimiento de gracia y de gloria. La Iglesia griega honra en Adviento a los progenitores del Señor, y especialmente a Abraham, a Isaac y a Jacob. La Iglesia latina, sin honrarlos con un culto particular, nos recuerda su memoria con frecuencia en esta época, al hablar en el breviario de las promesas relativas al Mesías que les fueron hechas. A todos ellos los vemos cada año desfilar formando el magnífico cortejo que a Cristo precedió en los siglos anteriores a su venida. Pasan a nuestra vista Abraham, Jacob, Judá, Moisés, David, Miqueas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, Isaías, San Juan Bautista, José y sobre todo María, la cual resume en sí misma todas las esperanzas mesiánicas, pues de su fiat pende su cumplimiento. Todos a una ansían porque venga el Salvador y le llaman con ardientes gemidos. Al recorrer las misas y los oficios del advenimiento, siéntese el alma impresionada por los continuos y apremiantes llamamientos al Mesías. Ven, Señor, y no tardes. Venid y adoremos al Rey que va a venir. El Señor está cerca, venid y adorémosle. Manifiesta, Señor, tu poder y ven. Oh sabiduría, ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Oh Dios, guía de la casa de Israel, ven a rescatarnos. Oh vástago de Jesé, ven a redimirnos y no tardes. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, ven y saca tu cautivo sumido en tinieblas y sombras de muerte. Oh Oriente, resplandor de la luz eterna, ven y alúmbranos. Oh Rey de las naciones y su deseado, ven a salvar al hombre que formaste del barro. Oh Emmanuel, Dios con nosotros, Rey y legislador nuestro, ven a salvarnos, Señor y Dios nuestro. El Mesías esperado es el Hijo mismo de Dios. Él es el gran libertador que vencerá a Satanás, que reinará eternamente sobre su pueblo, al que todas las naciones habrán de servir. Y como la divina misericordia alcanza no solo a Israel, sino a todo el gentilismo, debemos hacer nuestro aquel veni y decir a Jesús: oh piedra angular, que reúnes en ti a todos los pueblos, ven. Todos seremos guiados juntos por un mismo pastor. Él, dice Isaías, pastoreará su rebaño, y acogerá los corderitos en sus brazos y los llevará en sus haldas. El que es nuestro Dios y Señor. Esta venida de Cristo anunciada ya por los profetas, ya que el pueblo de Dios aspira, es una venida de misericordia. El divino Redentor se apareció en la tierra bajo la humilde condición de nuestra humana existencia. Es también una venida de justicia, en que aparecerá rodeado de gloria y majestad al fin del mundo, como juez y supremo remunerador de los hombres. Los videntes del Antiguo Testamento no separaron estos dos advenimientos, por donde también la liturgia del Adviento, al traer sus palabras, habla indistintamente de entrambos. Lo mismo hace nuestro Señor en el Evangelio del domingo primero de Adviento, pasando bruscamente del primer advenimiento al segundo. Y San Gregorio en la homilía del tercer domingo explica que San Juan Bautista, precursor del Redentor, es Elías en espíritu y en virtud, es el precursor del juez. Por lo demás, ¿acaso estos dos sucesos no tienen un mismo fin? Si el Hijo de Dios se ha bajado hasta nosotros haciéndose hombre, ha sido precisamente para hacernos subir hasta su Padre, introduciéndonos en su reino celestial. Y la sentencia que el Hijo del Hombre, a quien será entregado todo juicio, ha de fallar cuando por segunda vez viniere a este mundo, dependerá del recibimiento que se le hubiere hecho al venir por vez primera.
Este niño, dijo Simeón, está puesto para ruina y para resurrección de muchos, y será una señal que excitará la contradicción. El Padre y el Espíritu darán testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, y el mismo Jesús lo probará bien por sus palabras y sus milagros. Y los mismos hombres deberán dar ese doble testimonio de un Dios en tres personas, decidiendo así ellos mismos de su suerte futura. Bienaventurados los que no se escandalizaren por mi causa, porque el que pusiere en Cristo su confianza no será confundido. Y al contrario, ay de aquel que chocare contra esa piedra de salvación, porque quedará desmenuzado. Si alguno se avergüenza de mí o de mis palabras, dice Jesús, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la de su Padre y sus santos ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad y con él todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria, y reuniendo las naciones todas en torno suyo, separará los unos de los otros, como separa el pastor a las ovejas de los cabritos. Y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su siniestra. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Y luego dirá a los de su izquierda: Apartaos, malditos, e id al fuego eterno que el diablo y sus ángeles os tienen dispuesto. A todos cuantos hubieren negado a Cristo en la tierra, Él los desechará de sí, separándolos para siempre de los que le han sido fieles, y juntando en torno suyo a cuantos lo hubieren acogido por su fe y su amor, los hará entrar en pos de sí en el reino de su Padre. Estrechamente unidos al Hijo de Dios humanizado serán eternamente el Cristo y su místico cuerpo, o lo que San Agustín llama el Cristo total. Y por ese motivo justificará Jesús su sentencia judicial que separará a los buenos de los malos, diciendo: Todo cuanto habéis hecho con uno de mis pequeñuelos, conmigo lo habéis hecho. Y lo que no habéis hecho con uno de mis pequeñuelos, conmigo no lo habéis hecho. De ahí que paralelamente al advenimiento del Hijo de Dios, la Iglesia somete a nuestra consideración el recibimiento que le dispensaron. Enfrente del menosprecio de la soberbia judía, el recibimiento de los humildes pastores, y sobre todo el de los magos poderosos, figura de la gentilidad que un día, por su fe, entrará en el reino de Dios, mientras el pueblo judío será rechazado. No encontré tanta fe en Israel, dijo Jesús al centurión. Por eso vendrán de oriente y occidente y se pondrán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob, mientras que los hijos del reino serán arrojados en las tinieblas exteriores. Se comprende, pues, el doble fin del Adviento: crear en nosotros las verdaderas disposiciones para su primera venida en Navidad, venida de gracia, y mediante ella disponernos a su segunda venida de gloria, cuando en medio de sus ángeles vendrá a llevarnos consigo al reino de su Padre. En el Santo Adviento no nos preocupemos solo de su venida misericordiosa, al revés de los judíos que únicamente quisieron admitir el advenimiento glorioso del Mesías. Dejemos toda su amplitud a las fórmulas litúrgicas, para que ejerzan en nosotros toda su eficacia y digamos con la Iglesia: Veni, Domine. Ven, Salvador y Juez mío, líbrame aquí de mis pecados, y llévame algún día a tu cielo. Adveniat regnum tuum. Como todos los patriarcas y profetas, en ti pongo toda mi esperanza. Per adventum tuum liberanos, Domine. Oh, cuán benéfica es la liturgia de este tiempo que así nos dispone a celebrar el advenimiento de Jesús en vista del segundo, de manera que aprovechándonos de las gracias del Redentor no hayamos por qué temer los castigos del juez. Haz, Señor, pide la Iglesia, que recibiendo con alegría al Hijo de Dios ahora que viene a rescatarnos, podamos también contemplarle seguros cuando viniera a juzgarnos. Así pues, el Adviento nos predica que Jesucristo es el centro de la historia del mundo,
la cual comienza con la esperanza de su venida de gracia y terminará con su postrer y glorioso advenimiento. Y la liturgia hace desempeñar a todos los cristianos su papel respectivo en este plan divino. Si Cristo bajó a la tierra accediendo a los apremiantes llamamientos de los justos del Antiguo Testamento, bajará también hoy día en vista de las llamadas que le dirige la humanidad generación tras generación. Y vendrá sobre todo por Navidad a las almas fieles con una infusión nueva de gracia. Vendrá por fin Jesús, llamado por los últimos cristianos cuando se vean perseguidos por el Anticristo. Nuestras aspiraciones a Cristo son las mismas que las de los patriarcas y profetas, ya que el breviario y el misal ponen en nuestros labios las palabras mismas que ellos en otros tiempos pronunciaron. ¿No es pues uno mismo el grito de fe, de esperanza y amor que se viene elevando a Dios y a su divino Hijo en el correr de los siglos? Animémonos de los mismos entusiasmos, de las ardientes súplicas de un Isaías, de un Juan Bautista y de la benditísima Virgen María, de estas tres figuras que tan cumplidamente encarnan el espíritu del Adviento. Aspiremos con sinceridad, con amor, con impaciencia, por Jesús en su doble advenimiento, al Rey que va a venir, venid, adorémosle. Tanta más importancia tiene la preparación a esta doble venida del Señor, cuanto que tal vez están más cercanas de lo que pensamos. La primera será si nosotros queremos el día de Navidad. La segunda tendrá lugar en el momento mismo de nuestra muerte, en que se nos dictará la misma sentencia que definitivamente nos dará en el último día, en el juicio final. Exposición histórica. Los oráculos proféticos se habían ya cumplido. La herencia del pueblo escogido de Dios había pasado a poder de los romanos y el cetro le había sido arrebatado a la casa de Judá por la dinastía pagana de los idumeos. El Mesías debía pues venir ya. El mundo le aguardaba y más todavía los judíos. Juan Bautista, dócil a la voz del Señor, abandona el desierto, en donde pasó toda la infancia, y viniendo a la región del Jordán, junto a Betania, administra el bautismo de penitencia para preparar las almas a la venida de Cristo, como dice el Evangelio del domingo cuarto de Adviento. Sus virtudes son tan excelsas que se diría ser el mismo Mesías, por lo cual los fariseos le envían desde Jerusalén una legación de sacerdotes y levitas para informarse de ello. Mas Juan les responde que él es aquel de quien Isaías dijo: «Yo soy la voz del que clama en el desierto, allanad los caminos del Señor». Evangelio del domingo tercero de Adviento. Jesús viene entonces al Jordán para ser bautizado por Juan, y éste declara que él es el Cordero de Dios, cuya sangre borrará los pecados de los hombres. Luego Juan Bautista es apresado en el castillo de Maqueronte, al oriente del Mar Muerto, y allí tiene noticia de los innumerables milagros que obra Jesús, y probablemente de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, acaecida en Galilea en el año segundo de su ministerio público. Entonces Juan envía desde la cárcel a 2 de sus discípulos, para que Cristo manifieste públicamente a todos su divina misión. ¿Eres tú el que debe venir? Evangelio del segundo domingo de Adviento. Y Jesús responde con las palabras de Isaías que decía del Mesías: «Dios mismo vendrá y nos visitará. Entonces los ojos de los ciegos verán, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo, y será desatada la lengua de los mudos». Todos estos portentos vaticinados por Isaías los obra el Hijo de María. Luego él es el Mesías. Respecto a Juan prosigue el Maestro, de él dejó escrito Isaías: «He aquí que yo envío delante de vosotros a mi ángel para que os preceda y os prepare el camino». Juan es el precursor de Jesús ya venido para dar testimonio de la luz, testimonio que dio ya a los judíos en su tiempo y que sigue dándonos todos los días en el último Evangelio,
y todavía con mayor insistencia en los Evangelios del Adviento. Antiguamente los domingos de Adviento se sucedían en orden inverso al de hoy, siendo llamado domingo primero el más próximo a Navidad, y así los demás por este orden retrospectivo. Así los evangelios que hablan del Bautista se sucedían por su orden histórico. Exposición litúrgica. La fecha inicial del año litúrgico era en el siglo V la festividad de la Anunciación. Celebrada al principio en marzo, esta solemnidad fue trasladada a diciembre. Según lo que en otras partes se practica, dice el Concilio Toledano de 665, la fiesta de la Anunciación será celebrada el 18 de diciembre en toda España, por caer a menudo en Cuaresma o en la solemnidad pascual. En el siglo X el año comenzaba el primer domingo de Adviento, o sea, unas 4 o 5 semanas antes de Navidad. En un concilio de Zaragoza en el año 380 se prescribe una preparación de 8 días para la fiesta de Navidad. En el concilio de Tours de 563 se menciona el Adviento como periodo litúrgico que tiene ya sus ritos y fórmulas propias. El domingo primero de Adviento es el que cae más cerca del día de San Andrés, 30 de noviembre. La alegría que engendra el pensamiento de poseer dentro de poco al Salvador fue y es todavía como la nota dominante del Santo Adviento. Por eso no se deja de cantar el Aleluya y las campanas voltean, mientras en el coro se entonan las grandes antítonas. El tercer domingo el altar se ve engalanado con flores. Los ornamentos pueden ser de color rosa y se vuelven a oír las suaves melodías del órgano. En el siglo VII se dio también a este tiempo un carácter penitencial, llamándose en la Edad Media Cuaresma de Navidad, por lo cual muchos ayunaban a diario y hasta cubrían las sagradas imágenes, como ahora en Pasión. Ese espíritu de penitencia se trasluce en la omisión del Gloria y del Te Deum, en los ornamentos morados, en dejar los ministros en la misa la dalmática y la túnica, vestidos entrambos de alegría, en decir Benedicamus Domino por ite missa est, y en muchos textos litúrgicos. En Adviento se canta la antífona Alma Redemptoris con el versillo Angelus Domini y la segunda oración de la Misa de Beata, a causa del papel que a María le cupo en el misterio de la Encarnación.